nos vamos de lleno con la entrevista por la importancia, ya que está con nosotros en vivo y en directo el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, para aclarar muchas de las dudas que han surgido. Pues hoy escuchábamos y veíamos la cadena nacional, pero pues habrá aspectos importantes que trasladarle a la nación, así que le agradezco que haya tomado su tiempo y que venga a comparecer hoy aquí a nuestros estudios, presidente. Muchísimas gracias, Luis, un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, creo que hay mucho que hablar con respecto a lo que estamos pasando y de lo que está próximo a venir. Hay mil dudas que la verdad vale la pena irlas pues, poco a poco calmándolas, resolviéndolas, para que todo el mundo esté tranquilo. Y esperamos que nos alcance el tiempo en ese sentido, pero usted actualizaba los casos, que ese es el número diario, el que preocupa. Sin embargo, usted también lo decía, me parece que en la cadena de ayer ha sido errático el comportamiento, ¿verdad? Ha sido totalmente errático y eso es bueno, porque no marca una tendencia totalmente al alza. Recuérdense que nosotros dijimos que la última quincena de abril, la primera quincena de mayo, epidemiológicamente es donde esperábamos el mayor número de casos. Esta última semana ha tenido un comportamiento muy errático. Hoy reportamos 15 casos nuevos, 8 son hombres, 7 son mujeres. Hemos llegado a un promedio de 29 casos diarios en toda la semana de lunes a domingo, lo cual es muy poco para lo que supuestamente deberíamos de estar esperando. Nos ha servido muchísimo el confinamiento, o sea, estas horas de no estar en la calle, el distanciamiento social, eso ha servido muchísimo, el comportamiento de la gente en el uso de las mascarillas, especialmente en la calle, eso ha servido increíblemente. Y esa es la manera en la que nosotros podemos contribuir todos a que el virus no se traslade de ser humano a ser humano. Si uno rompe ese traslado de ser humano a ser humano, el virus desaparece. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para mantener lo más cerrado la cantidad de casos. En total realizamos hoy 531 pruebas, de los cuales podemos decir que llevamos 703 casos en total. Esos son más o menos 41 casos por millón de habitantes, es decir, por cada millón de guatemaltecos hay 41 que están contaminados. Sin embargo, si a eso le quitamos los 89 casos que ya están cerrados, es decir, los 72 recuperados, los 17 fallecidos, nos quedan 612 casos activos, que significan 36 casos por millón. Es decir, la cifra sigue siendo muy manejable. Si lo comparamos con nuestros vecinos en el norte, México está casi que llegando o superando los 200 casos por millón. Si nos vamos al otro extremo del istmo centroamericano, en Panamá, estamos hablando a más de 1.700 casos por millón. Nosotros estamos en un punto muy bajo. De hecho, somos por millón de habitantes el menor de Centroamérica, si quitamos a Nicaragua, que ninguno le confiamos mucho en cuanto a las cifras que nos están dando sean las reales. Y decía usted que quisiera no pasar los 125 por millón. 125 por millón. Y hay una razón. Mire, nosotros nos hemos dado el lujo ahorita de que si Luis Pellecer sale con positivo en coronavirus, lo agarramos y lo metemos en un hospital. Eso en otras partes del mundo no sucede. Lo que sucede es, usted está positivo, Luis, mire, váyase a su casa, siga este protocolo de aislamiento dentro de su casa, que termina por lo general contaminando a todas las personas que están a su alrededor. Y si se siente mal, si le da problema pulmonar, ahí me avisa, porque entonces pasa a ser caso grave, y esos son los que se hospitalizan. En Guatemala hemos metido a todos, hemos tenido la posibilidad de meter a todos en cuarentena, meterlos a todos al hospital. Eso nos ha servido un montón, porque no tenemos gente que pueda estar contaminada y romper la cuarentena y salir a la tienda o algo, y eso podría contaminar a más gente. Entonces, ahí creo yo que hemos ganado. ¿Por qué 125 casos por millón? Porque 125 casos por millón significaría tener 2.725 personas en el hospital. Y ahí sí tendríamos que principiar a decirle a la gente que es en su casa. Ahorita tenemos 1.031 camas que hemos puesto a disposición de los guatemaltecos en hospitales que ya estamos terminando. Ya está el Parque de la Industria, que tiene más de 300 camas y un intensivo de 48 camas. Tenemos Villanueva, donde tenemos una capacidad instalada de 17 intensivos y 175 camas.
Tenemos ya Shela, que está con 150 camas y 12 intensivos. El miércoles se abre ya Petén formalmente y arrancamos con 150 camas y 14 intensivos. Y esta semana finalizamos Zacapa para poder estar listos con Zacapa. Ya solo es cuestión de equiparlo, ya tenemos el equipamiento en camino y poderlo poner a funcionar no más allá de unos 10, 12 días para tener el hospital de Zacapa. Y estamos ya construyendo el de la Costa Sur, que eso serían, digamos, la primera batería de hospitales para evitar que una persona con coronavirus vaya a un hospital público y pueda contaminar al resto de lo que está. ¿De dónde aprendimos eso? Lo aprendimos de otros países cuando vimos que sus hospitales se infectaron. En este caso, los focos de contaminación o los hospitales, entre comillas, sucios, o sea, de coronavirus, los estamos volviendo de una manera aislada. El personal de ese hospital trabaja con todas las normas de bioseguridad, porque solo ahí los tenemos. Entonces, es un manejo totalmente distinto, pero hemos logrado, y no solo por lo que ha hecho el gobierno, porque la verdad es que el que más ha hecho es la gente, hemos logrado contener la enfermedad. Por eso nosotros no hemos entrado lo que ya en muchos otros países ya entraron en la tercera fase, porque la primera era prevención, la segunda contención y la tercera mitigación. Nosotros seguimos todavía en la fase de contención, no hemos llegado a la mitigación, no se ha ido de las manos. La capacidad instalada de salud pública todavía es más que suficiente. En Villanueva, que es el único lugar donde tenemos intensivos, ahorita gente en intensivo, hay 5 personas en intensivo y hay 17 puestos en intensivo. O sea, tenemos capacidad todavía de sobra. Anunciaba usted hoy algunas nuevas disposiciones, dadas las restricciones que ya teníamos. ¿En base a qué se hacen? Supongo que los números se influencian ahí, ¿no? Es el estudio epidemiológico de la situación. Miren, esta es una enfermedad a la cual el ser humano no tiene anticuerpos. Por eso lo que muchos dicen, algunos quisieran ver, y en la expresión que alguien utilizó, es que el muerterío, es decir, no se puede obviar el muerterío, si lo hubiera no se podría obviar. No se puede obviar el que todo el mundo se infecte, no se puede, porque es una enfermedad a la cual el ser humano no tiene anticuerpos, o sea, le da a uno y le pega, a unos más que a otros. Si uno es mayor de 60 años y es hipertenso, diabético, corre mayores riesgos que un niño, pero que le pega igual le pega, fiebre, tos, dolor de cuerpo increíble, etcétera, etcétera. Y problemas pulmonares. Y ahí es en donde nosotros decimos, esta es una enfermedad que no se puede esconder. Porque la verdad es que hoy, por ejemplo, nos decían que el alcalde de Soloma nos llamaba, mire, por favor, confirmen que sí hay un caso en Soloma, porque me quieren linchar a mí. No, hay un caso en Soloma. Y ya lo estamos investigando y muy probablemente el nexo está del otro lado de la frontera. Entonces, pero ya está en investigación. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cada caso para poder saber de dónde se contaminó, quién lo contagió, si fue deportado y se vino y vino a un centro de donde los guardamos en lo que le hacemos el disopado, no tenemos ningún problema porque salieron del aeropuerto al centro, salieron positivos y al hospital. Pero si tenemos nosotros una persona que se nos cuela en la frontera y se va sin decirnos nada a su casa y resulta que viene del norte, contagiada, nos puede contagiar a varios casos. Y ahí es en donde tenemos que estar nosotros muy atentos. Hemos reforzado y hemos detenido a mucha gente tratando de cruzar ilegalmente la frontera y los hemos puesto en cuarentena. Al día de hoy hemos sobrepasado ya los 22,000 casos en cuarentenados. Hay más de 3,000 personas ahorita guardando cuarentena. Todos los días entran unos, salen otros. Y hemos sido, la verdad, como país, yo creo que muy exitosos, porque no nos estamos agobiados, porque nuestra capacidad instalada todavía nos da para más, que no la queremos usar. Por eso es que las medidas que hoy anunciamos son, miren, la cosa va bien. Pero eso es porque en la medida en que nos portemos bien, vamos a poder ir focalizando la infección. Por ejemplo, Gualán. Gualán viene de Ixcanal. Hay un entierro en Ixcanal, va el chumul de gente, todos apuñoscados. A la gente no le gusta esa palabra, pero sí existe. Van y se van a Teculután unos familiares y a Gualán otros. Se llevaron a esos 2 municipios. Gualán no nos preocupa porque lo agarramos, lo consolidamos y están
digamos, solo fueron 3 o 4 casos, ya los tenemos ahí, y ahí están, tranquilos. Gualán, sin embargo, lo que pasó fue que principió a regarse, y se regó en 2 lugares de Gualán. Entonces pusimos a esos 2 lugares un cerco sanitario. ¿Qué vamos a hacer en ese cerco sanitario? ¿Cómo se actúa en ese cerco sanitario? Bueno, en primer lugar, no se deja a la gente ni entrar ni salir de ese lugar. En segundo lugar, vamos casa por casa, preguntando, ¿tiene fiebre? ¿Tiene tos? ¿Tiene dolor de cuerpo? ¿No tiene ninguno de esos, síntomas? No, no los tengo. Ok, perfecto. Le dejamos una hoja y le decimos, si tiene esos síntomas, por favor al centro de salud. Si encontramos una persona que tiene tos o cualquiera de estos síntomas, le hacemos el hisopado y tratamos de comprobar si es efectivo o no el contagio. Si es efectivo, entonces le decimos, véngase, nos lo llevamos al hospital y dejamos en cuarentena, en aislamiento, a quienes viven con él por un periodo de 72 horas. Y a las 72 horas regresamos y les hacemos la prueba a todos los contactos. Y aquí es en donde es importante, porque oímos nosotros que todo el mundo dice es que hay que hacer pruebas masivas. Eso es como, como que una mujer en la mañana se hace la prueba del embarazo y resulta que no está embarazada. Pero en la noche tiene relaciones y se hace una semana después y resultó embarazada. Esta es una enfermedad muy parecida. Digamos, a ese es el ejemplo muy parecido. Nosotros podemos hacer hoy a una persona la prueba. Nos podríamos poner en el Parque Central y sacarle prueba a todo el mundo. Y todo el mundo diría, pues no tengo nada, entonces me quito la mascarilla. No, es una falsa sensación de seguridad. ¿Qué hacemos? El 100% de los contactos de la persona infectada, el 100%. En algunos casos usamos, por ejemplo, en Patzún, 3 manzanas a la redonda, le hicimos la prueba a todos. Y ahí determinamos dónde estaban los casos. Hoy Patzún, estamos a punto ya de declarar a Patzún, ya levantarlo si todo va bien. Esta semana tenemos ya prácticamente 12 días sin casos positivos en Patzún. Vamos a esperar los 15 días sin casos positivos y liberamos ya el cerco sanitario a Patzún. Esa es la ventaja de esto, la podemos focalizar. Entonces, las restricciones las vamos a ir haciendo conforme esto vaya a suceder. Le pongo un ejemplo. Si seguimos con estos casos como van. Chiquimula. Chiquimula en los últimos 4 días no ha tenido ni un caso de chiquimula. Ni un caso de chiquimula. Si en esta semana, por ejemplo, Chiquimula se mantiene sin ningún caso en Chiquimula, podríamos venir y decir, mire, el transporte entre los municipios de Chiquimula está permitido y se permitiría. ¿Por qué? Porque no hay riesgo que de un municipio al otro lleven el virus, porque no hay contagios, no hay. Entonces se puede ir haciendo. Pero eso va a ser poco a poco, uno a uno, y lo estamos estudiando. Llevamos el análisis completo, sabemos de quién se infectó, de qué caso, si es local o no. Lo que más nos preocupa son los casos comunitarios. Hemos tenido 2 nada más. El caso comunitario es el que no tiene explicación de contagio, Ixcanal y Patzún. El resto son todos con perfil epidemiológico perfectamente detallado. Entonces vamos a ir liberando las cosas, pero nos tenemos que acostumbrar a algo, Luis. Mire, esta enfermedad, hasta que no salga una vacuna y nos llegue a Guatemala y todos nos podamos vacunar, vamos a tener que aprender a vivir con ella como que vamos manejando en una carretera de esas que son muy sinuosas. Vamos a tener o el freno y el acelerador. El freno para frenar cuando sanitariamente esto se salga de control en algún lugar, y el acelerador para darle rienda a la economía para que la gente pueda seguirlo. Pero mientras tanto tenemos que entender que no es una cuestión de gobierno, de querer cerrar por cerrar, es que lo que hemos hecho, gracias a Dios, lo hicimos a tiempo, porque hoy tenemos 29 casos, 30 casos diarios, es poquísimo, si lo comparamos con la curva de crecimiento del mundo, realmente estamos bien. Y eso ha sido, gracias a Dios, que hemos tenido la colaboración de la gente. Y vamos a ver ya esta semana principiar a actuar ya los programas sociales que van a principiar a reactivar la economía. Va a haber una inyección de capital, la gente va a tener algo de pisto para ir a comprar, para ir a gastar, ese dinero va a regresar, va a dar vuelta, nos calienta la economía. Y algo que es interesante, el 1 de mayo en una publicación de una revista muy prestigiosa que se llama The Economist, El Economista,
ponen a Guatemala como el país número 11 en seguridad para invertir en tiempos de coronavirus entre los países emergentes. Nos ponen a nosotros en el 11. De América Latina solo creo que hay 1 o 2 antes que nosotros. Ya, la gente nos mira bien. Ahora, ¿la estamos pasando fregados? Sí. ¿Hay gente que la está sufriendo? Sí. Pero primero Dios, ya es cuestión de ir poco a poco, vamos a abrir. Hoy nos sentamos a hablar con el alcalde de la ciudad. Esta semana, para el miércoles de esta semana, queremos tener ya los protocolos para la apertura por fases del transporte. ¿Cuáles van a ser los protocolos? Vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de sus protocolos. Los protocolos de la construcción, los protocolos de cada una de las actividades, para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego, para que entonces podamos llevar las cosas tranquilamente con la menor posibilidad de contagio posible. Gracias, señor presidente. Vamos a detenernos por unos instantes. Tenemos una pausa comercial en esta edición de domingo de Noti7, pero regresaremos para hablar de otros aspectos porque usted anuncia la reapertura de las plazas comerciales y alguna movilidad interesante entre el país, así que le pediremos que nos lo explique cuando estemos de regreso. Estamos aquí de regreso en entrevista en directo con el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, hablando de todas estas inquietudes que quisiéramos pues ahondar en el tiempo, pero vamos al tema de la liberación que anunciaba usted hoy en la cadena nacional de las plazas comerciales, porque dice plazas comerciales y no centros comerciales. Sí, es que hay un concepto muy distinto. Una plaza comercial es el lugar a donde yo llego en mi carro, me bajo y entro al establecimiento. No tengo que meterme un sótano, no tengo que subir. Ahí lo vemos en la gráfica. Lado izquierdo de la pantalla es una plaza comercial. Es abierta. Ya, circula el aire, la gente llega, se parquea, va, compra y sale. ¿Qué se requiere para que esos estén abiertos? Uno, que no sea bar. No pueden estar abiertos los bares. Los restaurantes pueden estar abiertos, sí, siempre y cuando sea solo para llevar. No pueden haber mesas sentadas. Pues no estamos todavía en esa fase. Pero de ahí el resto yo puedo entrar. Por ejemplo, entro a la peluquería. El peluquero tiene que tener mascarilla. Me tiene que echar gel en la entrada, gel en la salida. De manera que podamos asegurarnos que no vayamos a tener contagio entre el peluquero y el cliente. Igual un salón de belleza. Tiene que haber distanciamiento social. En lugar de haber 4 máquinas, una tras otra, todas las mujeres secándose la cabeza, pues entonces tendrá que haber una sí y una no. Tiene que haber distancia entre la gente. Y aquí vamos a hacer algo. El Ministerio de Salud y la DIACO van a principiar a supervisar que efectivamente se esté comprobando que se están cumpliendo con los protocolos. Este es el primer paso de una plaza comercial. La mayoría de las plazas comerciales en Guatemala son de un nivel, la mayoría. Son de un nivel, no tienen ningún problema. Y lo único que queda terminantemente prohibido es bares. Porque la mara cuando está chupando se va a quitar la mascarilla, ya se va a hacer un deschongue total, no puede ser. Y 2, el tema de los restaurantes. ¿Por qué es importante los no restaurantes todavía de mesa por mesa? Porque significa aglutinamiento de personas. Como estamos en la fase de contención, necesitamos que estemos lo más separados posible. Ya va a haber un protocolo y ya llegará en la fase de reapertura el momento de que abramos los restaurantes. Y va a haber un protocolo para los restaurantes. Pero este momento... Y llegará el momento de los centros comerciales también, supongo. Y no, va a llegar. Es que todo va a depender del comportamiento de la enfermedad. Y vamos a ir abriendo la economía, se va a ir viendo el cambio. Y aquí es en donde le tenemos que pedir a la gente, miren, hemos ya aguantado las peores semanas. Aguantamos ya las peores semanas. Lo peor, decíamos, está por venir. No, ya estamos en lo peor. Hoy no tenemos que aguantar. El sábado tuve reunión con la Asociación Nacional de Infectólogos. Nos sentamos, este miércoles nos vamos a volver a sentar los infectólogos con economistas, con todo el mundo, a hablar sobre los protocolos de seguridad, porque no solo es lo que al presidente se le ocurre, no, es que también nos sentamos con gente. Hablamos, por ejemplo, con los infectólogos, me dijeron, mire, por favor, todavía no el transporte.
Estamos en la semana crítica de ESMAS. Todos los cálculos que se habían hecho nos decían que entre el 9 y el 15 de mayo íbamos a alcanzar el pico más alto de la enfermedad. Ya estamos a 3 y tenemos un promedio de 29 casos diarios en la última semana. Y tenemos 703 casos totales desde el 13 de marzo hasta la fecha. Si nosotros dividimos la cantidad de días que ha pasado en esos 703 casos, nos va a dar un promedio bien pequeño diario. Pero lo peor está por venir, porque una persona infectada puede contaminar a N personas, a 10, 15, 20, 30. Por ejemplo, hoy vimos un supermercado que dice, salió positiva una persona aquí. Y hemos decidido cerrar porque le vamos a hacer la prueba a todo el mundo. Los alimentos no se contaminan, pero es responsabilidad de esa empresa y es bueno que hayan dicho, señores, sépanlo, resultó una persona contagiada. ¿Por qué? Porque yo pude haber ido ahí. Y entonces yo tengo que ir con mi médico y decirle, mire, yo estuve ahí. Pero si yo no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo dolor de cuerpo, no tengo ningún síntoma, no me va a pasar nada. Si yo entré a ese supermercado con mascarilla y el otro cuate estaba con mascarilla, seguramente no voy a tener contagio. Pero lo que pasa es que mucha gente se alarma y a veces hacemos más grandes las cosas de lo que son. Qué bueno que hayan responsables que digan, miren, cerremos aquí, pues lo vamos a cerrar. Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo, caso Patzum. La gente no compra las verduras de Patzum. Y la verdura, en la verdura no va el coronavirus, pues. Yo estoy pensando ir el martes a Patzum y agarrar una zanahoria ahí enfrente de todo el mundo y comerme, y no es la agüita mágica, como ya pasó. No, no es eso. Es que tenemos que ser racionales. O sea, nosotros, puede venir de la China un barco. Los chinos que vengan en la tripulación, esos no bajan. Pero el contenedor sí puede bajar. El contenedor le vamos a desinfectar, le echamos desinfectante, probablemente para quitarle cualquier cosa, pero el coronavirus no va a estar ahí. Bueno, claro que hay que lavar las frutas y las verduras. Sí, por eso, comerlas, pero yo a lo que voy es que estigmatizamos las cosas. Hemos tenido violencia en algunos lugares. Por ejemplo, hubo un municipio en donde no dejaban que enterráramos una señora muerta, que se había muerto el coronavirus, la señora, porque la gente decía que se iba a contaminar el cementerio y se le iban a contaminar los restos de sus antepasados. Miren, no tiene sentido. Si ya la señora se murió, déjenla en paz. El problema no son los muertos, el problema es lo que hacemos los vivos, que muchas veces nos pasamos de vivos y no queremos hacer caso. Señor presidente, hoy ha anunciado usted que llega a un acuerdo con los proveedores de los servicios básicos, que era una preocupación de la población, porque algunas personas no tienen ahora cómo pagar estos servicios. Yo le agradezco en el alma el tema y le voy a contar. El decreto 15 de 2020 adolecía de problemas técnicos y adolecía de problemas de inconstitucionalidad. Por eso lo vetamos. Pero no solo lo vetamos, sino mandamos un proyecto de ley para sustituir el decreto 15-2020. Preocupados de que la gente no tiene cómo pagar, preocupados de que puede haber mora y que después le van a cortar los servicios y esto se vuelve una cadena, nosotros dijimos, ojo, hay que meter un nuevo proyecto. El Congreso no lo entró a conocer y decidieron rechazar el veto. ¿Qué pasó? Entre que eso hizo el Congreso y el día de hoy van 12 amparos en contra del rechazo, porque el Congreso violó la Constitución al haber una violación a la Constitución, o al alegarse que hay una violación a la Constitución. Hay una Corte de Constitucionalidad que tiene que mandarle al Congreso y decirle, mire Corte, ¿será cierto lo que dice el presidente que hay una violación? Y la Corte contestar sí o no. Si no hay, le dice, mire presidente, cállese, usted no tiene la razón, publíquelo. O, mire Congreso, el presidente sí tiene la razón, cambie la norma. Pero eso va a significar días. Y en el ínterin se va a pasar mayo. ¿Y qué va a pasar? Que la gente no pagó. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Ante el rechazo del veto, nos sentamos y hablamos con la gente y les dijimos, mucha, esta es la ley que íbamos a meter. La verdad es que no hay necesidad de ley. Hagamos un compromiso público el domingo. Trabajamos viernes, sábado y hoy domingo en llegar a aterrizar y decirle hoy a los guatemaltecos, miren, es fácil, no me alcanza para pagar la luz,
gasto menos de 300 kilovatios hora, porque no es a todo el mundo. O sea, una gran empresa que está trabajando no tiene por qué postergar su pago. Es el guatemalteco, el de a pie, el que vive del día a día, el que me preocupa a mí. Ese guatemalteco, ¿qué tiene que hacer? Ir con la EXA o con Energuate y decir, bien, señores, permítanme estos 3 meses que vienen, mayo, junio y julio, no pagar. Y escoger cuánto tiempo quiere para pagar su saldo. De 1 hasta 12 meses. Firma su convenio, se ponen de acuerdo, santos en paz. Y no tiene que pagarlo inmediatamente. No necesitamos ley, no necesitamos jalarnos los chongos. Lo que necesitamos es buscar la unidad. Si hablando se entiende la gente, nos podemos entender perfectamente. Hoy se logró un gran paso. En tanto, la amenaza esa pendía sobre guatemalteco, que pudieran venir los cortes, que pudieran venir la moratoria, los intereses y todo, hoy eso se paró. La Corte de Constitucionalidad resolverá conforme derecho, cuando quiera. Si dice que es inconstitucional, pues el Congreso evaluará si quiere aprobar una nueva ley o si la deja ya con este acuerdo que lo logramos. Ya no hay necesidad. Pero aquí vuelvo a insistir una cosa. Hay algunas personas que han tratado de hacer un show de esto, tratar de ganar políticamente del dolor de la gente. Eso no se vale. No se vale, porque vemos gente que estamos trabajando día y noche, pero hay unos que lo único que hacen es citar esta semana, por ejemplo, el ministro de Salud y sus viceministros están siendo citados al Congreso de la República lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pues anuncio que mañana no viene el ministro. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Hualán a atender la emergencia. El presidente va a ir a Hualán para ir a ver que el cerco sanitario esté cumpliendo y que el personal de salud pública esté haciendo todo para que logremos recuperar lo antes posible la estabilidad en Hualán. Voy a ir yo mismo. ¿Qué es primero? ¿Ir a Hualán a resolver problemas o ir a hablar a diputados que lo único que quieren es sacar a la gente del contexto para que no puedan seguir trabajando? Según ellos creen que con eso, si fracasamos nosotros, ellos van a ser felices. Si fracasa el gobierno, va a fracasar el país. Si nosotros no tenemos entendido que no lo estamos haciendo para que el gobierno gane, no, hombre, si es para que el país gane, si el país esté estable, si el país no está contaminado, si el país logramos recuperar el crecimiento económico que llevábamos lo antes posible, esto que estamos viviendo va a ser una pesadilla simplemente, pero vamos a vivir una nueva realidad con nuevas normas, con una forma de protegernos. Por eso mi invitación es a la unidad. Hoy en la cadena, invité al Procurador de los Derechos Humanos, y si no me veo en la cadena, se lo repito otra vez, está invitado a ir mañana a Hualán, para que vaya a ver, porque nos critican, sin haber estado en el campo, sin siquiera ir a ver si es cierto. Que vengan. Invité a los señores diputados de la Comisión Nacional de Salud, lléguense a Hualán, vénganse a ver, para que miren cómo es el ejercicio en el campo, los riesgos que conlleva para un enfermero, para un médico, todo, que vean, que miren que lo tengan en contacto. Si el presidente asume el riesgo, teniendo más de 60 años, de ser hipertenso, con una enfermedad incurable de toda mi vida, si yo asumo el riesgo de ir a exponer mi vida, ¿por qué entonces los señores diputados no se la juegan también junto conmigo? Y vamos, y miran de primera mano si estamos cumpliendo o no con nuestro deber. Es más sencillo. Lo que tenemos que buscar es la unidad. Señor presidente, solo una respuesta rápida seguramente por el tiempo, pero agua, luz, teléfono, servicio de cable. Agua, luz, teléfono, estamos tranquilos, ya se habló con los alcaldes en el tema del agua. Hoy estuvo el presidente de la ANAM y la gerente de Pagua y el alcalde municipal. Vamos a ayudar a las empresas de agua para que no puedan caer en mora con sus proveedores, sino que podamos ayudarlos financieramente. ¿De dónde lo vamos a hacer? Con recursos, ahorro de los gastos que nos vamos a ahorrar en el Estado para principiar a ayudar a las municipalidades y no vayan a tener problemas de quiebra en sus empresas municipales. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito, con las deudas, señor presidente? Hay una buena pregunta. Miren, ya hay bancos que ya dijeron, miren, no vamos a cobrar intereses moratorios. Hay unos bancos que ya dijeron, miren, vamos a detener el cobro de los intereses. Hay unas tarjetas que ya postergar. Yo le diría, ahorita estamos en los servicios básicos.
vamos a entrar a hablar con las tarjetas de crédito y con los bancos para tener una política que nos eche la mano también para estos 3 meses de mayor impacto, mayo, junio y julio. Unidos yo sé que lo vamos a lograr. Hoy dimos un gran paso, agua, luz, teléfono, lo básico. Ahora nos toca el siguiente paso, vamos a trabajar fuertemente con la Superintendencia de Bancos, con el Banco de Guatemala, con la Junta Monetaria, para que podamos entrar con la Asociación Bancaria de Guatemala y encontrar de qué manera podemos postergar la manera en que todo el mundo salgamos beneficiados y los guatemaltecos tengamos un respiro y no el ahogo que estamos sintiendo por la presión de que estamos pues medio encerrados, medio caminando activamente en la economía. Yo creo que en las próximas semanas son decisivas para que logremos regresar a una mayor actividad y sentirnos más tranquilos. Señor presidente, hablaba usted del transporte público que se va a ir evaluando, ya explicó lo de los centros comerciales, también habló un poco de los restaurantes, que me parece ese distanciamiento social es importante, pero hay sectores como el justicia, por ejemplo, donde los abogados están pendientes de tantos casos, y también el educativo, por ejemplo, ¿cómo van estos dos temas? En el tema educativo, no es momento de abrir las escuelas. Y explico por qué. Uno de los mayores focos de contaminación que hay pueden ser las escuelas. De hecho, la menor cantidad de infecciones respiratorias que hemos tenido en los últimos años ha sido ahorita que no hay escuelas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los güiros son los que padecen problemas pulmonares. Entonces, ahorita vamos a mantener la restricción de las escuelas. ¿Por cuánto tiempo? Lo estamos evaluando y estamos haciendo un cronograma de regreso a clases y vamos a tener una conversación muy seria en una mesa técnica en las próximas 2 semanas para evaluar la forma en la que vamos a regresar, el ciclo escolar, cómo lo vamos a retomar, etcétera, etcétera. Eso ya va en camino. Y la otro tema era el tema de la justicia. Ahí el tema es de la Corte Suprema de Justicia. No, eso es un organismo del Estado, yo no me puedo meter con ese organismo del Estado. Yo esperaría que retomemos ya el organismo judicial, ya en los próximos días se retome la actividad. Nosotros estamos previendo que para la semana entrante vamos a tener ya el regreso del gobierno a todos los ministerios. Se está trabajando en el protocolo de seguridad e higiene adentro de las oficinas de gobierno. Esperaríamos que regrese y muy seguramente les anuncio, y esa es primicia, el horario de gobierno va a sufrir modificaciones. O sea, vamos a sufrir modificaciones. Los trabajadores de gobierno vamos a tenerlos que levantar más temprano para entrar a trabajar y vamos a salir más temprano. Bueno, los que tienen horario, pues sabemos algunos que no tenemos. Señor presidente, el tiempo se nos ha ido y seguramente usted querrá tener alguna conclusión. Le pediría que básicamente... Ya no le robo más tiempo. En esa conclusión nada más incluyera lo que usted decía de no ir a ciertos lugares de Villanueva, zona 18, y también algunos sectores que sienten que no se han incluido en los programas sociales, pues con esto si usted quisiera terminar. Miren, sí, no. Quiero en primer lugar darle las gracias a ustedes, amigos, en su casa por acompañarnos. Hoy dijimos, ojo, con Villanueva, con Misco, con Chinautle, con zona 18. ¿Por qué? Porque dentro de este análisis epidemiológico que estamos viendo, hemos principiado a notar que hay ciertos picos que se están, banderitas amarillas que se están levantando ahí que tenemos que tener cuidado. Si yo no tengo que hacer en Misco, no voy. Si no tengo nada que ir a hacer a Villanueva, no vaya. Pero no significa que todo el mundo esté contagiado, no. Es que significan haber alarmas. Y es preferible decirle a la gente, miren, ojo, porque si usted vive en cualquiera de esos 4 lugares, si tiene tos, si tiene dolor de cabeza, si tiene algún síntoma, váyase al centro de salud. Ahí lo vemos, le hacemos su hisopado y sacamos de dudas si está o no está positivo. ¿Por qué? Porque en la última semana hemos tenido en promedio, entre las 7 días de la semana, más o menos 10 casos de cada uno de esos municipios. Es cierto, ya no es muy grande, Misco es muy grande, 10 casos es muy poco, pero esta es una advertencia para que tengamos cuidado, nada más, no es para jalarnos los pelos ni para asustar. Y estimados amigos, yo sé que es difícil, la situación no es sencilla, pero les quiero pedir un gran favor. Miren, sigámosle pidiendo a Dios que nos tenga como nos ha tenido entre sus manos, porque esto de veras ha sido una protección de Dios. Ha sido una protección de Dios el que podamos estar hasta este momento pudiendo decir 29 casos diarios.
ni siquiera un muerto diario en toda esta semana, mientras en otros países han sido miles de casos y cientos de muertos. Nosotros tenemos la dicha, eso no está ocurriendo. Y ha ocurrido gracias a Dios y gracias a que la gente está usando la mascarilla, se está lavando las manos y estamos manteniendo el distanciamiento social. Pero sobre todo también estamos protegiendo a la gente vulnerable, de 60 años para arriba, hipertenso, con alguna enfermedad crónica, con cáncer, diabético. Porfa, no salga de su casa, no deje que salgan de su casa. De manera que si usted sale y tiene algún adulto mayor en su casa, salga, use la mascarilla, entre a su casa, lávese las manos y después toque a su adulto mayor. Antes no, para evitar contagiarlo, porque él podría sufrir las consecuencias de a veces la irresponsabilidad de nosotros no ha hecho bien las cosas. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Muchas gracias, señor presidente Alejandro Yamatei, por habernos acompañado esta noche. Hemos resuelto muchas dudas, seguramente habrá muchas más inquietudes, pero se van a ir resolviendo y pendientes de lo que el miércoles pues ya vaya usted confirmándonos. Así que muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Las puertas de Noticias están abiertas también para este enlace con la población, que es tan importante en estos tiempos y siempre. Así que gracias. Y se recuerda, use la mascarilla. Aquí estamos porque estamos distanciados. Muchas gracias, señor presidente. Nos vamos rápidamente a la pausa. Hay importante información de este fin de semana que conoceremos después de los anuncios.